Buenas. Uy, ahí está. Hola, Micaela. Bueno, a ver. Eh, eh, Hola, eh, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, yo soy Jorge y encantado. Vale, lo primero sería saber si te has descargado Blender, pero bueno, mientras os puedo ir explicando alguna cosilla. Si no, puedes ir haciéndolo mientras voy contando, ¿vale? Vale, a ver. Vale, como habéis visto, supongo, en la información del curso, vamos a ir creando un personaje de cero a tenerlo completo y va a ir por módulos. Lo que va a reflejar un poco el módulo va a ser el workflow de lo que sería la creación de un personaje para videojuegos, es decir, para una empresa que se dedica a crear videojuegos. Igualmente, si no es para una empresa y lo quieres hacer tú por tu cuenta, va a ser la misma manera. El workflow, si no habéis escuchado este término, lo que significa es, sobre todo enfocado en lo que es el modelado 3D, sería cómo hacer cada paso y cada forma de cada estructura en orden para que todo tenga sentido de principio a fin. Porque es que esto es muy importante. En el modelado 3D tienes que saber qué vas a hacer antes de empezar. Por eso lo más importante es el primer paso, que es el diseño del personaje. Vale, pues voy a ir compartiendo pantalla. Si no tienes el programa, todavía no pasa nada, pero bueno, si lo tienes, es mejor que lo abras y que vaya si quieres mirando un poco mientras os dejo. A ver, compartir. Aquí. Vale, si quieres dime si se ve. Sí, se logra ver. Vale. Pues a vosotros supongo que os aparecerá una pestaña inicial que os dirá cómo configurarla al principio, pero bueno, seguro que hay una opción de configuración básica para modelado. Dad a esa porque luego se puede cambiar y ya estaría. Aquí, cuando abres el programa, es lo que te sale. Puedes quitarlo directamente o aquí había una opción para los archivos guardados que teníais. Y bueno, por ahora vamos a tener esto. Yo creo que voy a explicarme un poco primero lo que es el diseño, vamos, lo que es cómo tenerlo pensado y todo el personaje. Y luego ya vamos con los controles. De hecho, os voy a compartir otra pantalla mejor. A ver. Compartir. A ver. No sé dónde lo tengo. A ver. Debería estar aquí. Ah, vale, aquí está. Vale. Bueno, a ver si se ve. Se vería lo que es la página de Blender, imagino, ¿no? Sí, Vale. Bueno, sí, para que los que no sepan lo que es la página, simplemente sería descargarlo aquí. Hala, eso extra. Vale. Bueno, yo lo que había pensado para este curso tampoco me lo he pensado mucho porque quiero que sea un poco intuitivo. Y había pensado que lo suyo sería pensar un personaje que tengáis como referencia todos durante el curso. Y voy a usar un poco una idea mía que voy a explicar ahora. Pero bueno, vosotros durante el curso podéis utilizar cualquier cosa. Os voy a enseñar cómo se hace fácil el hecho de buscar una idea e ir desarrollándola. Yo por ahora he ido a algo básico y que suele gustar a mucho, y es muy atractivo, que es un demonio, guerrero o algo un monstruo. En general suele gustar mucho y aparte es un poquito fácil al principio. Evidentemente no va a ser así, al principio va a ser un poco más simple, pero bueno, eso ya. Esta página sería Pinterest, que es muy famosa y supongo que todo el mundo la conoce, pero si no, es muy buena fuente de referencias. Yo aquí he buscado bestia demoníaca. Bueno, voy a poner aquí, bestia demoníaca.
Y tenía pensado hacer algo que sería como una bestia así. Entonces, lo que podéis hacer es crearos una cuenta en Pinterest, que es muy simple, y ir guardando pines. Y bueno, podéis hacerlo también descargando la imagen, aquí guardar como, y en una carpeta. En vuestro escritorio podéis poner proyecto 3D o proyecto personaje 3D y vais ahí guardando las imágenes. Y hacéis un modwar si queréis, o simplemente teniendo las imágenes ahí. Y esto es muy importante porque puedes sacar ideas que tú quieres o incluso inspirarte en cosas que ves. Por ejemplo, a lo mejor yo he pensado en un demonio como estos, que son los típicos, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, se ve que tiene pelo, algo que no es muy usual, una cola que es como de un animal que no suele ser un demonio. Estos tipos de cuernos no suele ser tampoco. Igual, por ejemplo, estos sí que son más clásicos, esta forma de demoníaca. Em, Esta, por ejemplo, es más vampiresca, entonces podéis usar un montón de ideas. Podéis mezclarlas, podéis incluso, si os, por ejemplo, mezclar esto, que es como una especie de gárgola, de golem, podéis mezclarlo con la estética de vampiro, podéis incluso, bueno, hacer lo que sea calavérica. Es que, mira, hay un montón de ideas que os puede venir con esto. Y os digo, parece una tontería, pero es muy, muy, muy importante que, que uséis referencias. Es decir, puedes ser el mejor del mundo y puedes tener la creatividad, una creatividad increíble, puedes tener muchas ideas increíbles, pero es que las referencias son basiquísimas y tienes que tener un montón de referencias. Usar siempre referencias porque eso va a hacer que vuestro trabajo final sea muchísimo mejor y sobre todo en este tipo de trabajos, porque cuando usas un videojuego, normalmente los personajes suelen tener mucho sentido y eso viene de la anatomía y de muchísimas cosas que tienen que ver con bueno, con la naturaleza del personaje. Por ejemplo, si esto es una bestia grande, tiene que tener unas proporciones que suelen compartirse. Por ejemplo, la similitud que hay en todos es bastante admirable. Se puede ver que todos tienen la misma proporción. Entonces, conocer estas referencias es súper importante para que luego vuestro trabajo pues, sea igual. Evidentemente, si tú quieres hacer algo diferente, puedes intentarlo. Por ejemplo, este personaje es un poquito menos robusto, pero la esencia es la misma. Espalda ancha, cabeza más pequeña en proporción, pero el cuello muy fuerte, muy ancho. Es que va a ser lo mismo. Pero si intentas hacerlo de otra manera que no sea parecida a esta, va a ser... no va a quedar bien. Vale. Yo he junto un montón de referencias ya por mi cuenta y hay una cosa que ahora os va a ayudar mucho para las referencias y bueno, para buscar bocetos. Antes normalmente sí que se usaba mucho el uso de compañeros que hagan más ilustración o incluso vosotros mismos si sabéis dibujar, pues hacer un sketch o algo. Pero ahora con la IA pues puede ser una herramienta bastante funcional. No os va a hacer el trabajo, pero os va a dar una idea de cómo vais a querer un poco el personaje. Todas estas ideas que habéis recopilado en Pinterest o en cualquier sitio, la fuente que sea, podéis usar luego la IA para potenciar esas ideas. Por ejemplo, bueno, aquí ya os viene incluso a modificar por IA. Así que fijaos. Vamos a usar, por ejemplo, Gemini. Que bueno. Mm, em, yo utilicé una descripción mía propia bueno, va a ser bastante básico. Puedes ponerle que te haga efecto de personaje de 3D, low poly. Puedes hacer lo que se vea como en un videojuego. Y luego, a ver, vamos a hacer voy a ponerlo en fast, aquí está, para que se hagan bocetos rápidos. Incluso, bueno, vamos a hacerlo. A ver si se puede hacer así directamente. Sí, creo. Pues no. A ver, otros archivos aquí. No, la vamos a guardar. Guardar imagen como. Y la voy a guardar, pues. A ver, espera. La voy a copiar directamente.
A ver, no la vengo. Tengo otra carpeta. Bueno, a ver, perdón, que estoy teniendo problemas con guardándola, pero la guardáis y luego la ponemos en la IA para que haga un poco de las modificaciones que queráis. Bueno, en verdad, voy a usar esto como referencia, pero podéis hacerlo directamente con vuestras ideas. Podéis poner sin la imagen, quiero que me diseñes esto y esto y a ver qué sale. Yo, por ejemplo, voy a omitir todas esas descripciones para crear el personaje en sí y lo que voy a hacer es usar la imagen y voy a decirles, mira, em, crea una imagen que tenga gráficos de videojuego. No, Poli, por ejemplo, que es un estilo gráfico de muchos videojuegos. Y vale, vamos a empezar. Creo que va a tardar poco, así que va a venir muy bien. Esto ayuda mucho, sobre todo por algo que ya veréis que va a ser muy útil más adelante cuando estemos empezando con el modelado en sí. Bueno, sí que carga, porque a veces va rápido y otras veces va un poco lento. Bueno, y cualquier duda que tengáis o lo que sea, me decís y paro, ¿vale? Y os explico cualquier cosita. Vale, me gusta bastante el resultado que ha dado. Esto es un poco lo que quería. Te puede ayudar a imaginártelo mucho mejor luego cuando estés en el juego, perdón, en el juego, en el programa en Blender, a cómo vas a modelarlo, cómo va a ser cada parte y los polígonos que va a tener en cada. Perfecto. Ahora, esto es importante. El concepto de turnaround. Bueno, turn- eso al final va a ser muy importante porque va a ayudarnos a crear al personaje con unas proporciones justas las que queremos. Bueno, podemos poner esto, mira. Donde se vea la parte frontal. Vale, vamos a ver qué hace. No es muy preciso lo que. Las partes frontales y laterales no suelen ser muy precisas una con otra, pero bueno, eso os enseño luego cómo arreglarlo. Tampoco hace falta que sea milimétricamente correcto, porque luego ya eso es ahí donde entra la mano del artista y el trabajo duro, pero bueno, es facilito. Vamos a ver si que cargue. Vale. Bueno, nos ha creado un poco lo que ha querido, pero no sirve, porque luego esto se puede editar la imagen. En teoría, em, tienen la misma pose, en teoría. Si no la tienen, no pasa nada porque la podemos un poco imaginarnos dentro del programa y, y ir improvisando un poco. Pero bueno, nos ha creado una línea que evidentemente no coincide con el ojo. El ojo no coincide con el ojo. Nos interesa mucho que esté en la misma altura, pero eso lo podemos arreglar dentro del programa, así que no pasa nada. Vale, pues un poco lo que sería la idea del personaje ya está. Puedo explicar un poco más, por ejemplo, para terminar, voy a dar ejemplos de cómo puede ayudar, porque dentro del curso voy a volver un poco con eso, vamos a dar lo que sería el diseño, que esto es lo que estamos viendo un poco, vamos a dar cómo sería el funcionamiento del programa, que bueno, eso ya es práctica, en unos días, en un par de días lo tenéis ya mascado, y el blocking, que sería cómo armar el personaje, la estructura del cuerpo y demás. Luego, para texturizarlo, para darle el color, para darle toda la forma de los materiales, que un cuerno, que parezca marfil, que unos broches de metal parezcan metal, que brillen con la luz, que brillen, que por ejemplo el cuero no tenga ese brillo, porque
evidentemente el cuero no refleja, etcétera. Para todas esas ideas es mucho mejor, como os he dicho antes, tenerlo previsto de antes. Entonces, volvemos al tema de las referencias. Si tú, por ejemplo, vas a hacer un personaje que tenga brazaletes o algún tipo de armadura, por ejemplo, hay un personaje que me ha venido a la mente que casualmente se parece mucho a nuestro. ¿Cómo se escribía? Creo que se escribía así. Vamos a ver. Sí, este. Si, por ejemplo, va a llevar armadura, en este caso no lleva armadura, pero lleva una, como podéis ver aquí, una cadena que está al rojo vivo. Todas esas cosas vienen muy bien porque, por ejemplo, se puede simular un material que sea metal al rojo vivo o luces o fuego. Entonces, si nosotros tenemos en mente que queremos crear un personaje que vaya a tener esas cosas, nos va a poder ayudar mucho más. Por ejemplo, em, los que han creado a este personaje, intuyo, que querían simular una bestia con una piel muy áspera, muy dura, muy resistente. Y por eso lo hicieron con escamas. Entonces, pensaron, este monstruo va a tener una piel muy dura, voy a ver cómo poder hacerlo similar. Las escamas, pues es la cúspide de la dureza en la piel. Luego, es de fuego. ¿Qué le podemos poner? Pues cualquier cosa hubiese funcionado. Mira, por ejemplo, en el libro supongo que, bueno, si no los habéis visto del Señor de los Anillos, sí. Y en el libro supongo que tenía una espada, porque hay muchas referencias a la espada. Aquí le han puesto una cadena, pero en todas las referencias, en todas las creaciones, se la ve al rojo vivo. Entonces, eso es el alma del personaje y eso es un poco lo que tenéis que buscar, que sea original, que tenga originalidad el personaje. Y esos detalles le van a dar la vida. Así que os recomiendo muchísimo que estéis aquí. Si hace falta estar 1, 2 o 3 horas, podéis estar perfectamente y os aseguro que es lo normal. Así que no os estreséis buscando y estando mirando porque estáis trabajando. Esto forma parte del trabajo de un artista 3D. Estar inundándote de referencias, de ideas, os va a ayudar muchísimo, de verdad. Por eso estoy insistiendo tanto. Vale, no sé si hay alguna duda sobre esto. Si no, continúo con lo siguiente. Vale, a ver, pues continúo. Vale, a ver. Creo que ahora voy a compartir ya para el programa, para empezar con el siguiente paso. Vale, a ver. Tir. Tan. No aparece. Un momentito. A ver. Vaya, pues no aparece. A ver qué lo arreglo. Mm, mm, mm. A ver, me está dando problemitas. Un momentito. Voy a cerrar el programa y voy a abrirlo otra vez a ver qué pasa. Es que a veces no detecta que lo tengo abierto, parece. A ver. Ahora sí. Vale. Bueno, pues yo voy a abrir un nuevo archivo para que veáis cómo empieza de cero. Ley número 1. Ese cubito hay que borrarle. Siempre. Da igual lo que vayáis a hacer. Ahora, regla número 2. Hay que crear un cubito. Es una broma de Blender, que ya entenderéis. Pero es broma. Esto no hagáis que eso es tu último. Vale. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a aprender lo básico del programa utilizando justamente la referencia que nos hemos descargado. En mi caso es otra referencia completamente diferente de cuando he creado yo mi personaje, pero bueno, es muy, muy parecido. En Blender aparece normalmente con una cámara que se vería así, que sería la cámara que va a simular luego el render. Cuando hagáis la imagen final, se va a ver con esa cámara. Y esta es la luz, es una luz de ejemplo, sin más. Esto no es muy importante por ahora, pero para que veáis que hay diferentes modos y en algún modo pues simulas lo que sería el escenario, todo lo que tiene que ver con la cámara, la iluminación, los materiales.
Por ahora eso no nos interesa, mm, pues para nada, por ahora. Así que vamos a ir aprendiendo un poco lo básico del programa, justo empezando por aquí. Las partes del programa, bueno, veis muchos botones, parece un avión, pero no, no os preocupéis porque vais a usar cuatro, sobre todo porque cada artista tiene su forma de trabajar y en este programa, como en casi todos, hay formas de hacer lo mismo, pero vais a habituaros a uno y seguramente acabéis haciendo pues, eh, poquita cosa. Eso es verdad que asusta un poco los botones y todas las opciones que hay, pero no os asustéis. Vale. Vamos a empezar por aquí. Aquí estamos en el selector de elementos de la escena. Es una biblioteca donde aparecen todas las cosas que hay. Y si veis, creo que se ve bien, espero que se vea bien. Cámara tiene un icono de cámara, muy intuitivo. Las geometrías, como por ejemplo, ahora os digo cómo poner geometrías. Este plano, esta esfera, ¿veis? Que tienen un triángulo. Bueno, eso es el icono de geometría en Blender. Y luz, pues tiene una bombilla. Muy fácil. Básicamente estos son los tipos de elementos que hay. Y estos que veis aquí también simplemente es la información que se organiza con iconos. Es muy intuitivo. No le hagáis mucho caso a esto, lo repito, por ahora simplemente es para que os fijéis cómo funciona. Por ejemplo, si yo al cubo le pongo un material, aquí va a aparecer la información del material con el icono del material, ¿vale? Sin más. Vale. Ahora lo que nos interesa es tener colecciones para cada cosa. Por ejemplo, vamos a poner aquí elementos de escena y lo vamos a guardar con la cámara, el cubo, el plano y la esfera la borramos porque no nos interesa tener. Y la luz. Vamos a dejar eso ahí por si acaso, oye, quién sabe. Y en el icono de aquí es un ojito, lo quitamos y desaparece la escena, ¿vale? Esto es para que no nos molesten estos elementos, que sigan ahí en nuestra escena en el viewport, que se llama este, no sé si se ve el ratón, pero bueno, esto sí que se ve. El viewport es este de aquí, ¿vale? No se ve, pero ahí siguen, ¿vale? Luego, la colección 2 podemos, por ejemplo, yo qué sé, vamos a poner objetos por ahora. Objetos. Y ahí así que vamos a crear el cubo. Uy, perdón, el cubo. Y lo vamos a dejar ahí por ahora. Luego, es muy importante, por ejemplo, si queremos, ahora mismo solo hay un cubo, pero cuando vayamos avanzando en la escena, y por ejemplo vamos a hacer así, para simulando las partes de un personaje, pues va a haber un brazo derecho, por ejemplo. Podéis escribir lo que queréis para organizaros, pero al final es tenerlo organizado. Para izquierda, ahorita. Aquí podríamos poner cabeza y aquí cuerpo o torso. Tenerlo así, ahora parece pues como que os va a dar un poco de pereza, yo ya lo sé, a mí también me pasa, pero luego es un caos, porque se os va a llenar todo esto de objetos y de elementos que vais a tener que ordenar y vais a tener lo que tener ordenados y vais a agradecer un montón haber tomado el tiempo en el principio de haberlo ordenado poco a poco. Nada más creáis un objeto en escena, lo nombráis y lo ordenáis. Súper importante. Y bueno, esto básicamente por ahora no os va a hacer falta saber más de esta parte. Es muy importante lo que os he dicho, pero por ahora no hace falta más. Vale, a ver, esto lo vamos a borrar. Vamos a dejar el torso, por ejemplo, por si acaso. O la cabeza. Vale, ahí. Ahora vamos a ir con el movimiento de cámara y con mover el objeto, no, escalarlo y demás. Así que voy a utilizar la referencia que tengo yo para mi personaje, que repito, ahí está. Podéis usarlo vosotros, esta, que voy a hacer. Podéis ir siguiendo las clases con este personaje o podéis practicar, podéis buscar las referencias y diseñar un personaje hasta el siguiente módulo.
y podéis continuar con vuestro proyecto a la vez que vemos las clases. Eso no hay ningún problema. Pero bueno, para tener una referencia, yo voy a usar esto, ¿vale? Para poner la imagen que había descargado, podéis editarla con Paint o con cualquier programa para tener solamente la de la frontal, pero también nos vale simplemente arrastrando y moviendo. Vale, la imagen no se va a ver si no lo tenéis en un modo de cámara concreto, que es aquí. Esta opción, esta forma de ver el modelo, lo que es la escena, se llama perspectiva, esta de aquí. Lo tenemos en perspectiva y como veis, pues es un poco más intuitivo. Por ejemplo, si hago así, voy a modificar este objeto para que lo veáis de otra manera. Si yo hago así, se ve un poquito la profundidad, incluso si lo pongo totalmente recto, veis esta línea, que es uno de los ejes. Es un poquito complicado, porque, bueno, evidentemente no está para eso. Para eso está la vista ortográfica, que lo pone por aquí. Esto lo que va a hacer es que se vea completamente a un lado. Esto sería frontal, que solamente necesitéis saber los controles. El número 1 del numpad, le dices el número 1, al número 3 y al número 7. Sería arriba, abajo y el frontal. Perdón, arriba, frontal y laterales. Para ver la parte de atrás, control 1 y tenemos la parte de atrás. Para arriba, esto estamos viéndolo desde arriba. Para verlo desde abajo, otra vez, control 7. Y esto es la parte de abajo. Esta es derecha, el 3, control 3. Y izquierda. Bueno, al revés, perdón. Esto es, claro, esto es importante. Esta es la parte de. Si nuestro personaje, tenéis que tener en cuenta, claro, que el personaje, por ejemplo, si está mirando hacia nosotros en frontal, esta es su derecha. Entonces, esto sería la parte su izquierda y esto es su parte derecha. El 3 es su izquierda, pero bueno, tampoco os hace falta, lo vais a ver. Así que eso sería para controlar la cámara de ortográfica, para que veáis todos los puntos. Y esto va a ser importante para usar el turnaround, que es lo que os comenté. Eso lo vemos ahora. Vale. Para mover la cámara en perspectiva, vamos a usar la ruleta del ratón. Clic central. El clic central sin apretar a nada sería para moverlo así en órbita. Para tener un punto en 3D, así, para ver todos los detalles. Para, para mover la cámara así, sin girar, apretamos a Mayus o a Shift y ruleta igual, con la ruleta todo. Y para hacer un zoom, igual con la ruleta se puede hacer como en cualquier programa, zoom, pero si apretas clic central de la ruleta y control, se ve de una manera bastante más precisa. Y básicamente eso es la cámara en Blender, que luego luego cada programa tiene una cámara diferente, no sé por qué, y es un poco lío. Pero si solo vais a usar Blender, pues se os va a quedar en la cabeza. Vale, eso sería la cámara, sin más. Y ahora para navegar por la pantalla, lo único que tenéis que saber son los tipos de modelado que hay. Y está aquí, es esta pestañita de aquí. Y ahora mismo estamos en Object Mode y simplemente es para colocar objetos, para moverlos, para escalarlos. Sería un tipo más, mira, por ejemplo, más simple. Si queremos, por ejemplo, hacer una escena en la que vayamos a poner rápidamente varios elementos, yo qué sé, por ejemplo, son pilares. Vamos a hacer una habitación, por ejemplo, o una sala, lo que sea, y va a tener columnas. Pues en este modo, pues es muy fácil. Lo manejáis así y luego podéis usar las coordenadas, por ejemplo, para ser más precisos. La coordenada X, si queremos ponerlo en 1, por ejemplo, para poner la otra columna
Al otro lado, milimétricamente hablando, podemos un -1. Y va a quedar, viéndolo aquí en ortográfico, como ha quedado perfecto. ¿Vale? Sin más. Luego, mm, para escalar, en verdad, todo está aquí, pero bueno, eso no os preocupéis. Esto se puede hacer mucho más fácil, ahora lo voy a explicar. Primero vamos a ir con los modos. Este, por ejemplo, vamos a quitar todo esto, perdón, que si no os un poco lío. Vale. Vale, a ver, editar. Esto sería la parte de modelado poligonal. La diferencia es que tenemos aquí un modo de esculpido en la que sería como modelar como con arcilla. Vamos a ver esto. ¿Qué significa poligonal? Pues que vamos a tener más acceso a los polígonos y vamos a hacerlo de manera más milimétrica. Cada polígono es esto que veis aquí. Que bueno, si tengo que enfocarme un poquito más en la siguiente clase en lo que serían los polígonos, los triángulos y demás, ya lo podemos ver. Pero bueno, por ahora esto, para que veáis, es la forma más básica de modelar y sería cómo modificar el objeto utilizando sus aristas, sus vértices y sus polígonos. Como podéis ver, podemos seleccionarlo con el 1, con el 2 y con el 3. Vale, esto es un poco de forma general. Vale, el esculpido. Para ver el esculpido, vamos a ver, os voy a enseñar esto, pero tenéis que saber que tiene que haber muchos más polígonos para que se pueda esculpir en 3D. Pero como, bueno, así se puede ver un poquito cómo sería el efecto. Aquí hay muchísimas herramientas, pero bueno, es lo típico. No os asustéis porque luego vais a usar tres. Igual cada uno vais a tener vuestro estilo y vuestro workflow dentro de lo básico, pero luego hay algunas que os van a gustar más que otras que van a usarse para lo mismo. Vale, estoy viéndolo de manera general, así que no os asustéis porque luego las vamos a ver a fondo. Luego, esta no la vamos a usar por ahora porque es un poquito más complejo, pero bueno, lo que nos importa al final van a ser estas tres primeras. Esta tampoco nos va a importar mucho. Eso se va a ver en el apartado de animación, porque sirve básicamente para eso. Y luego Texture Paint, que es para poder texturizar el modelo aquí en este programa. Normalmente se utilizan varios programas para hacer cada cosa. Hay programas que valen más para una que para otra, pero lo bueno de Blender, aparte de que es gratuito, es que vale para todo. Es un programa generalista, entonces podemos hacer absolutamente todo el proceso, incluso se podría crear una película solamente con el programa. Así que lo tenemos todo aquí. Vale, pues ahora que aprovecho para volver un poquito atrás. Y esta imagen, que solamente se puede ver aquí, vamos a ir un poco con este apartado, que es toda la información de lo que sería del archivo, del proyecto en general, pero cada vez que apretamos a un objeto diferente, vamos a tener diferentes opciones. Y esto es lo que tenemos que ver. La que más vamos a usar es la de los modificadores. Es muy importante. Normalmente va a ser en Generate y estos son los más usados para lo que sería modelar o para modificar el objeto. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a ir con un Subdivision Surface. Pero bueno, antes voy a borrar esto que lo he editado ya. Voy a tener un cubo limpio. O sea, Generate y Subdivision. Vale, como podéis ver, ya no es un cubo, para empezar. Eh, Tiene muchos polígonos ahora. Tiene uno, 2, 3, 4 por cada cara. ¿Qué ha pasado?
se ha multiplicado. Ahora cada cara son 4 polígonos. Lo que podemos hacer es multiplicarlo otra vez. Y multiplicarlo otra vez. Y multiplicarlo otra vez. Todas las veces que queramos, según nuestra necesidad. ¿Vale? Esto nos va a ayudar un montón para luego el esculpido. Así que, por ejemplo, queremos hacer un esculpido bastante simple, que lo vamos a ver ahora para crear lo que sería el esqueleto del personaje, nos vale con el 2, ¿vale? Entonces, cuando ya lo tengamos y si estamos completamente seguros de que vamos a trabajar con este modelo, le damos aquí, aplicar. Si no estamos muy seguros, os voy a ir enseñando algún comando. Por ejemplo, Shift. Ahí, ojalá tuviera... Ahí, jope. Para la siguiente clase voy a intentar tener una aplicación en la que veis las teclas que estoy apretando. Pero bueno, Shift D. Esto sirve para clonar el objeto. Vale. Y otra cosa que no os he dicho, pero que os iba a decir ahora, es que podemos hacer tres cosas básicas en el Object Mode, que es mover, escalar y rotar. Vale, cuando ya hemos creado nuestro... Aquí hay dos, vamos a ver, pero hay dos. Cuando ya hemos creado nuestro objeto, podemos moverlo y para que sea completamente preciso, podemos elegir el eje, que él sería X, que es la tecla del teclado X, muy intuitivo, como os he dicho. Aquí, como veis, sería hacia los lados. Entonces, esto es frontal. Ya sabemos lo está al lado izquierdo, al lado derecho del personaje. Y H, o ojito, que se hace de H. Lo que pasa es que, claro, no podéis volver a... Si le das H o si lo ocultas, no puedes volver a dar la H. Tienes que ir aquí. Por eso es muy importante que, por ejemplo, ahora el cubo, vamos a llamarlo torso. Torso 2, porque es la copia. Ya sabes que está aquí oculto. A eso me refería con que es muy importante que lo tengáis aquí ordenado y nombrado, cosa que no estoy haciendo, pues, pero porque os estoy mostrando el ejemplo. Vale, ya tenemos una copia, por si acaso, no nos hemos fiado de nosotros mismos, ¿vale? Y podemos aplicarle. Ya está. Y ahora este cubo ya no es cubo, para siempre, porque cuando vosotros tenéis aquí un modificador, podéis hacer que se vea en el viewport o que no se vea. Esto es temporal. Esto es temporal. Entonces, por ejemplo, podéis hacer un... Uy, perdón. Podéis generar muchos, podéis poner muchos modificadores. Por ejemplo, un mirror, que ya os enseñaré cómo se pone. Y esto ahora mismo se está viendo dos a la vez, pero técnicamente solamente existe este. Lo que se ve aquí es una simulación. Y así funcionan los modificadores. Es básicamente lo más importante que tengo que decir sobre ellos. Para poder luego, como veis, si le muevo a unas coordenadas concretas, se crea una copia exacta a las coordenadas opuestas. Un espejo, vaya. Pues si le doy aquí, aplicar, ya no existe ese espejo. Ahora esto es un objeto que podría servir para hacer brazos, para hacer piernas, para hacer cuernos, para hacer cualquier cosa que vaya a ir en un lado y no tener que modelar del otro lado milimétricamente. Una herramienta muy útil. Vale, pues con esta modificación ya aplicada, ya ahora sí que podemos ir al, al Sculpt Mode. Igualmente también podríamos ir al Edit Mode. Cuando hay muchos polígonos es un poco difícil modelar así, pero si vemos que hay algún fallito por alguna razón, pues se puede arreglar o incluso se podría modificar si queremos aquí otro tipo de geometría o cualquier cosita. Pero bueno, eso es para que lo sepáis. En el Sculpt Mode, para que veáis ya cómo funciona, sería literalmente sería como modelar en barro. Aquí hay opciones de clic derecho. Cada herramienta tiene sus opciones, que ya las iréis viendo con práctica. La verdad es que lo básico sería ir probando, pero os voy a enseñar un poquito las básicas, que sería clay, que simula pues la arcilla, aunque la original es esta.
Simplemente es un pincel que genera volumen, crea volumen en la geometría. Como veis, los polígonos están reaccionando bastante toscamente porque a medida que vas queriendo más detalle, la geometría en sí te pide que tenga más polígono. Por eso es importante ir paso a paso y tener en cuenta de que vamos a poder ir creando más geometría a base en base a que estamos creando el personaje, perdón. Por ejemplo, cuando tengamos, esto es importante, antes de nada, aquí arriba tenéis la opción de mirror en el propio modo. Los modos de editar, de esculpir en general, tienen aquí el modo espejo. Y podéis utilizar el modo espejo en todos los ejes que queráis. Por ejemplo, si pongo el de altura, se va a poner a relatar. Normalmente vais a utilizar el X, que es para la simetría en general. Vale. El que me gusta a mí es este. Ahora vais a ver por qué, pero antes vamos a hacer una cosa importante. Esta herramienta de aquí, el graph, es muy importante para crear formas básicas. Por ejemplo, si esto queremos que sea una cabeza, podemos darle un poquito a la forma del cráneo. Así no me voy a molestar mucho. Vale. Por eso es importante, ahora que lo estoy haciendo, por eso es importante que veáis el uso de las cámaras. Aquí parece una cabeza, pero aquí parece una calabaza. Entonces tenemos que utilizar las cámaras de manera con paciencia y poco a poco ir creando los detalles en todos los ángulos. Ahora usamos la perspectiva para ver un poquito lo que sea. Vale, un ejemplo simplemente para que veáis un poquito cómo, de qué va este modo de esculpido orgánico que se llama. Vale, si vemos que ya la cabeza está lista, o la pieza que sea, cualquier cosa que queráis esculpir y darle detalle, pues podéis ir otra vez al Subdivision Surface y crearle más geometría. Cuando creéis geometría, a ver, se tiene que aplicar. Aquí ahora mismo estamos modelando en el mismo detalle que antes. Ah, bueno, no. Aquí sí que se está aplicando, pero cuando salgamos a objeto, en realidad, uy, bueno, se ve así, para que os hagáis una idea. Vale. Si, por ejemplo, queremos que se vea así ya para siempre, lo damos a aplicar como antes y ya podemos seguir esculpiendo con más detalle. Y a mí el que me gusta para darle volumen es este de aquí, porque genera el volumen de una manera más orgánica, crea un cierto relieve y eso puede ayudar mucho a que la geometría vaya formándose como con fibras y crear una ligera textura que luego eso va a ayudar mucho al detalle. Vale, a ver, por ejemplo, esto, apretando Shift, vais a utilizar esta herramienta, Smooth. Es para suavizar todas las zonas que, que veáis que se ven un poquito mal. Y luego, esta de aquí, hay dos, pero crea profundidad, ¿vale? Y viene muy bien para darle forma en sí, en lo que se forma. Es como dibujar volúmenes. Por ejemplo, si quieres dibujar aquí un agujero, pues haces así y se vería así. Aunque os recomiendo mucho que, por ejemplo, si vais a hacer un bíceps, por ejemplo, o una boca, esto puede estar bien así, pero recomiendo que primero le deis volumen, que en el modo de esculpir sea dando volúmenes, utilizando volúmenes porque, y luego ya, pues le dais así, ¿vale? Bueno, ahora ahí no se puede hacer una boca con con ese detalle, pero ya me entendéis. La cosa es que los volúmenes os va a ayudar mucho a que vuestro modelado se vea mucho más orgánico y al final crear de esa manera el objeto
va a hacer que, ¿cómo decirlo? Cuando tú estás haciendo un muñeco de arcilla, no le, no se suele modelar quitando. Se suele, como la escultura con piedra, que es al revés. Cuando lo usas con arcilla, se suele poner arcilla y se puede se va creando capas. Entonces, es mucho mejor así. Vale. Por ejemplo, ahora mismo hemos puesto el modificador para que haya más detalle. Pero bueno, por ejemplo, hemos visto aquí que creando este tipo de modificador, pues a lo mejor no nos vale mucho. Hay otras formas de crear más polígono. Y por eso os voy a enseñar este tipo de interfaz. En modelado, básicamente. Estos pinceles no os los voy a explicar mucho por ahora porque es lo básico. Simplemente quiero que veáis todas las opciones que hay y lo básico. Para modelar aquí, lo único que vais a necesitar es el mirror, como os he dicho. El remesh os puede ayudar para generar un tipo concreto de poligonaje. Por ejemplo, aquí lo ha reducido, aquí puede reducirlo, pero también puede aumentar el número de polígonos. Vais un poco investigando así, si os vale. Si queréis más, pues lo bajáis y cada vez va a haber más. Entonces, ahora ya, con este nivel de polígono, os puede ayudar un poquito a, por ejemplo, mira, ¿veis? Aquí, si en el labio quisiera yo hacer así, pues sí, es verdad que va a generar un labio, pero primero yo recomiendo que con el botón control, por cierto, se invierte el pincel, por ejemplo. Aquí genero, con control quito, para que lo veáis. Vale, por ejemplo, quito aquí volumen y ya estoy jugando un poco con los volúmenes, ¿vale? Ahora aquí puedo apretarles smooth y veis que ya se ha creado la forma que yo podría haber hecho así, pero se ha creado con los volúmenes. Ahora sí que yo puedo utilizar esta herramienta para dar un poquito ese detalle. Y poco a poco vas generando la geometría de esta manera. Y bueno, esto ya va, no, un poco, no os quiero asustar con esto, simplemente es para que veáis un poco las formas que hay de trabajar y cómo va a ser el modelado en sí. Vale, eso sería un poco, porque estoy enseñando la interfaz, pero vale, a ver, vamos a borrarlo todos los objetos y vamos a ir con esto. La imagen que hay aquí, que igualmente ya os hemos enseñado a moverla, X, Y, bueno, la Y no se ve porque es un 10, y Z, que es altura. Vamos a tener que colocarla en una manera central, ¿vale? Centrada. Esto sería la frontal, entonces lo que nos interesa es que la parte frontal, esta parte ya no nos interesa en este modo. Y tampoco nos interesa que esté completamente milimétrico, porque, por ejemplo, como que podéis ver, no es simétrico esta imagen. Ese pico, por ejemplo, no está anatómicamente en el centro. La nariz tampoco está anatómicamente centrada en lo que respecta a la barbilla, ni en el pecho, ni en la ropa, ni nada. Entonces vamos a ponerla en un sitio donde nosotros creemos que está más al centro. Por ejemplo, ahí me vale. Vale. ¿Cómo se duplicaba la imagen? Shift D. También podéis, yo esto nunca lo he hecho, la verdad, siempre he hecho Shift D, pero se puede copiar de alguna manera. Bueno, mejor, no me acuerdo, perdonadme. Es que como os he dicho antes, hay muchas maneras de hacerlo y yo toda mi vida desde que aprendí lo he hecho con Shift D. Ya tenemos dos. ¿Qué vamos a hacer con el turnaround? Queremos tener dos versiones, una que sea frontal y otra que se vea lateral. Entonces, ya sabemos que le hemos duplicado. Le vamos a poner aquí referencia para que veáis el workflow, cómo sería. Lo primero que vamos a hacer con nuestro proyecto es esto. Vamos a entrar, vamos a colocar todas nuestras colecciones aquí. Vamos a poner elementos de escena. Lo vamos a guardar. Bueno,
¿Qué leches? Vamos a crear una colección que se llame referencias para ser meticulosos. Y la vamos a meter en referencias. Ahora, cada vez que queramos activar o desactivar las referencias, pues van a estar aquí. Y si queremos desactivar o activar una en concreto, pues lo podemos hacer aquí. Vamos a poner aquí, ya que está dentro de referencias, no hace falta que seamos tan redundantes, vamos a poner frontal. Vamos a ver, esta es la frontal. Uy, va. Y esta, vamos a hacer la lateral. Vale, vamos a trabajar con una cosa. Como os he explicado antes, todas estas opciones que ya la vamos a ir viendo, por ahora no nos interesan todas. Normalmente suelen tener un icono que sea para trabajar las propiedades concretas de este elemento. En este caso es una imagen. Y la imagen, como veis, corresponde a esta. Aquí se cambian mucho las propiedades. Bueno, se puede controlar casi todas las propiedades de la imagen en sí. No nos interesa mucho. Pero hay una opción que nos puede ayudar para colocarla en la escena que es que se vea en perspectiva. ¿Veis estas opciones? Por ejemplo, si yo ahora hago así, no se ve nada porque estoy en perspectiva y aquí no se pone. Pero si le doy, esta imagen se va a ver en perspectiva. Esto nos puede ayudar, pues por ejemplo, si queremos poner, por ejemplo, una ciudad de fondo y nosotros queremos modelar algo que se vea como referencia, por ejemplo. O si queremos modelar en orgánico, como os he dicho antes, ponerle en el modo arcilla y queremos tener la referencia aquí, pues la podemos tener ahí de fondo y ocultarla cuando queramos. Esto, vamos a poner las dos en perspectiva para trabajar con ellas y están solapadas porque están exactamente en el mismo sitio. Una está exactamente en la parte frontal y la otra la vamos a poner la lateral. Como os he dicho antes, de la G se mueve, de la S se escala y de la R se rota. Para rotar, bueno, para cualquiera de las tres opciones, le damos a la R, a la S o a la G y después podemos rotar desde la cámara. Ahora mismo estoy rotando desde lo que sería la perspectiva de la cámara en concreto. Si me vengo aquí, voy a rotarla respectiva a esta imagen, a este punto de vista, perdón. Si lo roto desde aquí, se va a ver, va a rotar desde aquí. Pero a nosotros nos interesa que sea milimétricamente, que se vea aquí. Entonces, vamos a la R y con los números del propio teclado vamos a poner los grados que queremos que se gire. Por ejemplo, uy, perdón, importante. Tenemos que indicar el eje que queremos que se rote, por ejemplo. Podemos hacerlo, da igual cuándo. Podemos poner los 90 grados aquí y luego apretar la Z a la X o a la Y, o podemos hacer R para rotar, Z y luego poner los grados. Por ejemplo, aquí vamos a poner los 90 grados a este lado. Como podéis ver, nos ha venido muy bien que se vea en perspectiva, porque si lo tenemos desactivado, solamente se va a ver si lo tenemos en ortográfico. Incluso, también podemos poner la opción, como veis aquí se ve la del lateral, de que solamente se vea en el eje que le hemos marcado. Desactivamos esta opción de ortográfico y ponemos solo, solo los ejes alineados. Yo ahora mismo estoy viendo en frontal, así que la imagen solamente se va a ver si está en frontal. Esta no cuenta mucho. Lo que importa es esta. Si no está en frontal, la de lateral no se va a ver. Pero si lo ponemos en lateral, pues se debería de ver. Pero estamos. Uy, ¿qué pasa aquí? Ah, vale. Tenemos que poner el lado por aquí. A ver, pues no. Vaya, se habrán cambiado el programa. Me perdoné. La verdad es que suele pasar que te cambian las opciones.
en cada versión, pero bueno, no nos hace mucha falta eso. Era un detalle simplemente que quería mostrar. Vale, ahí está, el lateral. Vamos a trabajar solamente con el lateral ahora, así que vamos a... Vale, esto es para otra cosa, es para que se vea la línea de coordenadas. El lateral, vamos a ponerle también un poco en el centro, aunque este ya no es tan importante, pero bueno, vamos a ponerlo en el centro. Y lo que nos interesa es tener que esto se vea exactamente igual que esto, que los ojos estén alineados con esto. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a coger la frontal, vamos a copiarla y vamos a rotar 90 grados en Z. Vale, vaya, hemos copiado la lateral, perdona. Vamos a poner perspectiva porque por eso, por eso es importante tener en perspectiva. Esta es esto está en el centro, ¿vale? Del mundo, es el eje de la coordenada 0, 0, 0, 0 es esto, de aquí. Entonces vamos de las referencias y punto central. Ahora, desde el lateral vamos a coger la frontal y la vamos a hacer la copia para rotar. Y vamos a, sin moverla, es decir, ahora mismo está en la misma altura. Vamos a quitar la original, la lateral original. Esto ahora mismo está igual. Y ahora lo que queremos es que nuestra lateral, que se vea así, voy a poner para que se vea, a ver, la frontal ya la quito porque ya tengo la copia. Y la puedo mover en el eje X porque no va a haber diferencia. Todo lo que es, no hay profundidad en el modo ortográfico, así que no cambia. Vale, lateral es la buena. Vamos a ponerle a la otra opacidad. Vamos a ponerla a la mitad más o menos. Uy, vale. Como veis, ahora vemos lo que sería la copia de la frontal, para que os hagáis una idea de cómo se ve el frontal en dimensiones. Podemos jugar con esto para que se vea mejor. Los pies están aquí y la cabeza está... Bueno, vamos a tener los ojos de referencia, por ejemplo. Están aquí. Vale. Pues como puedo ver, el lateral podríamos moverlo. Podemos ir aquí, mucho mejor, por eso lo tenemos ordenado. Y moverlo un poco hacia arriba. Perdón. Vale. Moverlo un poco hacia arriba. Podemos apretar a Shift para que... Normalmente Shift va a hacer que tengáis todo mucho más... El movimiento sea mucho más... Perdón. em, perdón. Bueno, ya se ve que es más preciso eso, perdona. Vale. Por ejemplo, le damos a mover de la G, Z para arriba y abajo y vamos a ir moviendo un poquito poco para que coincida lo máximo posible. Ya se puede ver que coincide bastante, pero vamos a poner los ojos a la altura de los ojos y estas líneas nos ayudan mucho a colocarlo. El rabillo del ojo ahora mismo está aquí, entonces vamos a ponerlo un poquito más arriba. ¿Qué pasa? Que el pie aquí se queda un poquito para abajo. Esto significa básicamente que el lateral es un poquito más pequeño en el dibujo que en el frontal. Así que vamos a escalarlo. Vamos a coger la S y vamos a ir escalándolo poco a poco. Vale, ahora vamos a ir jugando un poquito con esa posición. Esto no es tan importante, pero bueno, así con un poquito que hagáis, que se vea un poquito más así. Esta copia ya la podemos borrar. Y aquí ya tenemos lo que sería la escala a la perfección.
Este de aquí no os fijéis porque ya no importa. Ahora lo que importa es esto. Y lo podemos poner en el eje Y, muy importante. No, ya no podemos, no, tenemos que tener cuidado de no moverlo así. Ahora mismo, si hacemos así, entre el 1 y el 3 se va a ver un poquito bastante similar. Vamos a ir. Vamos a hacer la prueba. Bueno, vamos a poner que sería la cabeza. Vamos a ponerlo así para que se vea más detalle. Y esto ahora mismo lo podemos poner para que no se vaya ni arriba ni abajo y que se cambie aquí también la forma. Vamos a usar el eje X, perdón, el Y. Lo vamos a poner, por ejemplo, aquí. Y ahora si cambiamos la vista, pues esto se va a ver así, pero en nuestra perspectiva vamos a ver que está en el mismo sitio. Entonces esto nos va a ayudar ahora a crear lo que sería la forma básica del personaje. Vale, bueno, estoy diciendo mucha información quizá nueva de golpe, así que en cualquier momento, si hay alguna duda, sin problema, ¿eh? Incluso mejor, porque siempre hay alguna cosilla que se escapa. Vale, a ver. Bueno, creo que no me he dejado nada en concreto Uy, no me he dejado nada en concreto de lo que sería la interfaz, creo yo. Os he enseñado los diferentes modos, la escala, rotar, mover. Mm, evidentemente, en cualquier momento que tengáis dudas podéis volver al vídeo y consultar lo de los cualquier cosita. Y yo creo que ya estaría. Vale, vamos a seguir ordenando esto. Bueno, ya teníamos aquí una pestañita, una colección para los objetos. Vamos a moverla aquí. Vale. Ahora, vamos a poner otra vez esto que no se vea en perspectiva. Ahora, solamente la frontal se ve si lo pongo en la cámara frontal y la lateral solo quiero que se vea si pongo la cámara lateral. Así cuando vayamos a modelar y a utilizar el viewport, no nos va a molestar la referencia. Porque esa referencia es simplemente el turnaround. Si queremos una referencia como tal para tenerla ahí, podemos copiar y ponerla en perspectiva. Que se ve aquí, por ejemplo, y yo mientras modelo, pues la tengo ahí. Hay otros programas que a lo mejor ya, bueno, os lo voy a pasar por un link, supongo, cuando empecemos a modelar, que se ve la imagen transpuesta al programa. Entonces, por mucho que mováis la cámara, se va a ver la imagen ahí, como si fuera una pestaña del ordenador. Vale, a ver, esto lo quito. Vale, pues sí, yo creo que ya podemos empezar un poquito con el blocking. A ver, permiso. Bueno, supongo que no hay dudas por ahora, así que voy a ir con lo que sería lo básico del modelado y sería la primera parte. La primera parte de lo que es la primera parte que se hace para un personaje, porque al final no hace falta que seáis expertos en anatomía, aunque viene muy bien que practiquéis. En este curso, pues no es lo suficientemente complejo como para que os dé clases de anatomía compleja, como podéis imaginar, pero lo básico sí que os lo voy a enseñar y lo básico para que creéis cualquier tipo de personaje, ya sea un monstruo, un ser humano, incluso un personaje cartoon, estilo un plátano con patas y con brazos. No me importa. Lo más importante que hay, como os he dicho al principio, son las referencias. Si vosotros utilicéis bien las referencias y tenéis buena visual, os va a ayudar muchísimo a conocer cómo sería la anatomía, las proporciones y todo lo que necesitéis saber para crear un personaje fiel a la referencia. Y para que esto sea posible, por eso hemos contado todo esto y ya un poquito de tiempo. Al final, modelar, la mayoría del tiempo lo vais a tener preparando el proyecto y luego
la otra mayoría del tiempo va a ser creando detalles. Si sois muy perfeccionistas vais a estar mucho tiempo. Pero bueno, eso es cosas son problemas del oficio. Vale, pues vamos a ir haciendo un poco de práctica y así vais viendo un poquito y vamos recordando un poco los controles y la interfaz y todo lo que haga falta. Lo más básico que se hace normalmente es crear un cubo. Así que vamos a empezar. Os voy a ir diciendo todo absolutamente como si estuvierais haciéndolo vosotros. Este cubo lo voy a borrar para que lo veáis. Ya tenemos preparado el tono, así que vamos a ir a Shift A, aunque también podéis hacerlo aquí, supongo. Añadir. Esto es un ejemplo de lo que os decía. Yo nunca lo he hecho así. Me enseñaron directamente con el atajo, pero se puede hacer desde aquí. Cubo. El cubo va a aparecer en el centro, siempre. No se puede modificar donde queréis que se aparezca. Esto es el cursor de referencia. También podéis modificarlo. Pero bueno, tampoco os va a hacer mucha falta. Por ejemplo, de aquí se puede modificar todas esas cosas. Vamos a poner que el cursor vaya otra vez al origen del mundo. Ahí, a las coordenadas 000, que es donde tiene que estar. Vale. De hecho, esto viene bien porque ahora mismo si, por ejemplo, yo tengo esto que no sé dónde está y quiero mandarlo rápidamente aquí, puedo usar este comando que sería Shift S y puedo poner el selección al cursor y vuelve al centro. Vale, pues lo primero que vamos a hacer con el cubo va a ser poner un modificador como hemos visto antes, Subdivision Surface, para que tenga una geometría más compleja. Normalmente se suele hacer siempre con el cubo. Y me diréis, ¿por qué un cubo si puedo hacer directamente una esfera? Bueno, esa es una buena pregunta, ¿verdad? Y no sé si la habéis tenido, pero es importante aclararlo. Vale, esto es una pestañita que no os va a hacer mucha falta, pero bueno, os quiero explicar todo lo que voy haciendo, así que em, es para que se vea el polígono, es decir, la malla poligonal. Como podéis ver, esta esfera es un círculo igual que esto. Vamos a borrar una esfera igual que esto. Es lo mismo. Lo que pasa es que esto está a partir de cuatro lados, que serían este, este, este. Perdón, seis lados, que estoy ya, perdón. Es un cubo, básicamente, redondeado. Y esto es una esfera en la que tiene los polígonos divididos de esta manera. Entonces, cuando vayamos a modelar, todas las distorsiones que va a haber y todas las formas se van a generar de una manera que no es lo más adecuado para empezar a modelar en sí. Si queremos, por ejemplo, modelar un ojo, esto nos viene de perlas, por ejemplo. Vamos a hacer una rotación simple y como podéis ver ya prácticamente tenemos un ojo, ¿vale? Entonces podemos hacer aquí un montón de cosas, podemos crear un iris, podemos hacer una geometría un poquito más compleja. Entonces tendríamos un ojo. Y sí, nos puede venir bien. Incluso para un casco podemos mirarlo así. Pero, sí, podemos quitarle polígonos y a partir de ahí pues podemos ir a Sculpt, poner el geometría y aquí ya pues modelar como si fuera un casco, un gorro, lo que sea. Eso viene bien, sí. Pero para cosas como, por ejemplo, piezas de lo que sea, como una cabeza, por ejemplo, el cubo está muy bien. Y esto es importante que lo sepáis porque es lo básico. Si no trabajáis con el cubo, os va a complicar muchísimo luego. Vale. Y blocking, ¿por qué se llama blocking? Pues básicamente es porque estamos modelando a través de bloques. Vamos a crear bloques que van a representar cada parte del personaje. Por ahora, vamos a crear un poquito todos los bloques que sean necesarios para hacer la forma básica del personaje y vamos a crear copias y lo vamos a ir colocando como os he enseñado. Shift D, creo que aquí sí que se puede copiar. Copy object, sí, aquí.
Es otra manera de hacerlo, pero al final os va a hacer más fácil Shift D de Dinamarca. Y luego lo vais escalando, como os he dicho, S y se escala. Por ejemplo, para el cuerpo, esto por aquí. Y luego vais al lateral y vais colocándolo todo. Entonces la cabeza la podemos poner por aquí, el cuerpo, perdón, el cuerpo podéis poner por aquí, por ahora. No os compliquéis mucho en esto, la verdad. Lo importante de esto es que es simple. Es una... mira, ahí se me ha ido un poco. Lo he movido sin querer. Podéis ir a ítem y aquí están las coordenadas, como os he dicho antes. La rotación, la escala y las coordenadas. Si quiero que vuelva a donde estaba, pongo todo en cero, por ejemplo, y ya estaría. O si me lío. Entonces ahora le doy a S para escalarlo y muevo, me aseguro ahora, esta vez sí, de moverlo en el eje que yo quiero, para que no se vaya del centro y que sea simétrico. Este me pasa lo mismo. Vale, pues ahora voy a moverlo otra vez y lo escalo donde estaba. Escalo de la I. Así. Esto, desde esta forma, también os digo, viene muy bien usar la G sin más, sin usar ningún eje, porque como podéis ver, solamente se ve influido por esa perspectiva. Es decir, si estoy de manera lateral, está la profundidad, la coordenada Y y la Z, que es la altura. Como no estoy trabajando con la profundidad, con la anchura, con la X, no va a verse afectada, como podéis ver, cuando estoy señalando, como podéis ver, no se va a ver afectada. Entonces podéis trabajar de una manera muchísimo más dinámica, moviendo directamente desde aquí. Si lo hacéis desde aquí, pues sí, se va a mover, porque el programa va a detectar que estáis en el mundo real, por así decirlo. Vale, vamos a crear, por ejemplo, esta. Es para que veáis. Normalmente, de hecho, sí, se utiliza torso. Esto sería para la parte de abajo del torso y esto sería para la cadera. Esas tres piezas sería para lo que sería el cuerpo. Vale. Luego, vamos a crear otra que sea el hombro, porque también normalmente se utiliza el hombro como referencia. Y luego vamos a utilizar el brazo. Esta la vamos a hacer diferente. Vamos a deformarla para que tenga una forma como tal. De hecho, vamos a ponerlo así directamente. Y vamos a utilizar los dos ejes para hacer que se vea así. Vale. Y ahora la vamos a mover desde el frontal, un poquito por aquí. Y vamos a ir ocultando esto. Y vamos a ir colocándola según veamos que está por aquí. Vamos a escalarlo. Podemos hacer un montón de cosas aquí. Podéis escalarlo. Si, mira, veis que está rotado. Ahora mismo el eje X es este y se vería un poquito raro. Estamos aplastándolo desde ese X, pero si apretamos Z y otra vez Z, el eje va a ser el del objeto, es decir, va a ser el arriba y abajo del objeto. Entonces nos va a ayudar a que se deforme de manera simétrica. Entonces Z, Z, ya vamos colocando así. Aquí perdón, Y para moverlo así. Y este en verdad se ve un poco raro porque estoy haciéndole el brazo que no es, sería este. Entonces, para invertirlo, básicamente sería hacer así, ponerle o quitarle el menos, en teoría. Y esto, pues también. También se puede hacer de otras maneras, pero está bien que salga, que tenga errores, porque la manera que tenemos de resolverlos. Ah, bueno, eso no hace falta, evidentemente. La manera que tenemos de resolver errores muchas veces nos enseña a cómo tenemos que hacerlo bien, como la vida misma. Vale, más o menos ahí tenemos el brazo, tampoco nos vamos a liar mucho. Y esto ya deberíamos de irlo nombrando todo por ahora. Vamos a trabajar en este lado, porque ya he visto que es lo importante. Vamos a
y lo ocultamos. Y ya sabemos que es el torso, entonces podemos trabajar con ello ahora siempre que queramos. Vamos a ocultarlo. Esto vamos a llamarlo doble clic y, bueno, no sé cómo llamarlo, abdomen. Voy a poner y lo ocultamos. Y esto cadera, por ejemplo. Esto es temporal porque luego vamos a unir todas las piezas, pero es importante tenerlo. Hombro. Hombro es su hombro izquierdo. Aquí vamos a poner id. Vale. Este es el brazo. Brazo izquierdo. Vale. Ya hemos colocado más o menos el brazo izquierdo, así que ahora vamos con el hombro. El hombro, bueno, el hombro por ahora lo vamos a dejar así. Un poco grande el hombro. Entonces es verdad que vamos a tener que ponerlo bastante grande. Ahora queda un poco raro, pero cuando vaya cogiendo forma, bueno, más o menos está cogiendo forma, pero ya iréis viendo la magia. Vale. Y vamos otra vez a un cuello. Para el cuello, la verdad es que me viene bastante bien un cilindro, por ejemplo. Cuando generéis una geometría básica, os va a aparecer, bueno, cuando generéis cualquier cosa, en verdad, os va a venir aquí una opción muy sutil que la podéis desplegar y os viene un montón de opciones. Ahora mismo este cilindro tiene mucha geometría y no nos hace falta. Vamos a poner que los vértices sean 12, por ejemplo. Y bueno, así. Todo esto de rotación y demás, pues no conviene mucho crearlo así. Uy, perdón. Simplemente, bueno, ya lo he creado con esta. Pero como podéis ver, en este apartado os viene la rotación. Entonces lo ponéis a cero y ya está. Para empezar a trabajar con un objeto, viene muy bien tener esto aquí. Luego, cuando lo vayáis moviendo, pues va a ser más difícil. Entonces, es muy importante que lo coloquéis bien. No os molestéis. Borrarlo si queréis. Lo borráis. No os gusta, pues lo borráis. Ahora, clic. Ya os sale guardada los 12 vértices y ya está. ¿Veis? Ahora, desde la vista lateral, vamos a trabajar otra vez, como os he dicho. Si le doy a la R, ya no hace falta que utilice las coordenadas para rotar esa dirección, porque ya solamente estoy trabajando con estas coordenadas. Entonces, viene muy bien para hacer un trabajo más preciso. Y aquí voy a colocarlo de esta manera, pero ya voy a ir empezando a hacer lo que sería el blocking ya avanzado, que es esculpiendo. Bueno, de tabulador se cambia entre modos, entre dos modos, entre en el que estáis y en el último que habéis estado. Para que yo ahora mismo seleccione lo que quiero seleccionar desde aquí y no tener que ir aquí al viewport en perspectiva, ocultar la cabeza, volver al objeto, volver a edit mode y modificarlo a ojo, lo que puedo hacer es, desde aquí, voy a modo objeto para seleccionar el objeto que quiero modelar. Por ejemplo, si estoy aquí en editar, solamente estoy editando el cuello. Por eso existe el modo objeto, entre otras cosas. Vale, puedo hacer esto. Esta opción de aquí, que lo vais a utilizar con Alt Z, Alt Z es para la transparencia. Y con la transparencia os va a ayudar muchísimo a lo que sería generar la forma más compleja de la geometría. Ahora mismo estamos añadiendo bloques. Por ahora nos faltan en alguna parte como el antebrazo, el brazo, tal. Pero podemos ir dándole forma ya. Estamos en el cuello. Entonces, podemos utilizar, como os he dicho antes, que no me he querido enrollar mucho, pero ahora sí que nos hace falta es los vértices, perdón, las aristas, los vértices y las caras. Ahora mismo la cara, como solamente hay una, ¿veis? Podemos utilizar la cara, porque si la modificamos va a modificar las aristas que tiene a su alrededor. Pero bueno, a mí me gusta utilizar esto porque es más preciso y podemos cogerlas todas porque
Desde este punto de vista también se puede seleccionar, aunque no lo veamos, pero solamente va a coger las que ve la cámara. Así que la transparencia no solamente es para ver, sino para que el programa en sí pueda ver lo que hay detrás. Ahora mismo hemos seleccionado todas y ya le podemos modificar. Podemos escalar y esta forma del cuello, que es en cónica, la podemos hacer directamente de aquí y escalar todo, o podemos utilizar un poco la referencia como debemos usarla, que ahora mismo no se me mueve en la cabeza dónde está, dónde empieza y dónde acaba, pero no, que no se importe mucho, porque luego la cabeza también se va a mover. Esto por ahora forma parte del cuello, así que vamos a mover un lado aquí, vamos a girar esto, más o menos, y tiene mucho cuello, así que no pasa nada. Esta es parte de la cabeza, vamos a poner que es parte de la cabeza, vamos a dejarlo así. Y vamos a ponerlo por aquí. Tiene mucho cuello, como he dicho, así que no nos hace falta, no nos asusta. Vale, vamos a dejarlo así. El cuello. Vale. Ahora, esa parte es el cuello, es muy simple. Pero como hemos hecho antes con la cabeza, vamos a volver y vamos a editarlo primero. Vamos a activar el mirror, que no se os olvide, en eje X, que es el que estamos trabajando. Y vamos a ir dándole forma, utilizando un poquillo la geometría que tenemos, aunque sea básica, que bueno, aquí es lo que, a esto es a lo que me refería con que os pide la geometría cuando estáis esculpiendo en orgánico, os pide más geometría cuando queréis detalle. Por ejemplo, el detalle en este caso sería ese relieve que tiene lo que es el ceño y la nariz. Es imposible ahora mismo de crearlo, pero no nos tiene que preocupar porque lo vamos a hacer después. Lo que sí que nos tenemos que preocupar es la silueta. Entonces vamos a intentar darle forma. Normalmente con esto más grande se puede hacer de clic derecho, como os dije, y la fuerza, strength, sería pues lo fácil que tiene, bueno, la fuerza del pincel. Por ejemplo, aquí me cuesta un poco tirar con mucha fuerza, pues vamos a dejar esto a la mitad. Vale. Esto, la verdad, podéis ser muy poco precisos. Simplemente es para, bueno, entre comillas. Lo que quiero decir es que no hace falta que tenga la forma detallada de la cabeza. Más o menos. Vale. Vamos a ocultarlo todo, que nos está molestando un poco. Y vamos a ir otra vez aquí, a frontal, y vamos a modificar ahora la parte, lo que es la cabeza desde la frontal. Veis que tiene una especie de cresta, los cuernos están por aquí, las orejas se van a añadir después. Así que bueno, básicamente, más o menos, así sería la forma de la cabeza. Luego, ya cuando le demos detalle, cuando ya le vamos a poder, pues cambiarla, por ejemplo, ponerle más mandíbula, ponerle lo que queráis. Incluso no hace falta que, a eso me refería, la referencia es una guía, pero luego todas las ideas que habéis tenido durante el diseño del personaje, podéis añadir lo que queráis, quitar lo que queráis, a lo mejor se os ocurre una buena idea mientras lo estáis haciendo, a lo mejor veis que este personaje estaría mejor sin cuernos, o a lo mejor veis algo que os ha gustado, en vez de que sea temática de fuego, queréis que sea una bestia que esté en el hielo, por ejemplo, y queréis que se vea azul, pues esas cosas, por ejemplo, en vez de que tenga este tipo de piedra, que bueno, la creatividad ayuda mucho, en verdad, no fuera bromas. Estos pinchos que vienen en el brazo hacen mucha referencia a lo que podría ser obsidiana. Pues a lo mejor, en vez de tener esa forma picuda, podéis hacerlo que sea con hielo, por ejemplo. Entonces, la referencia esta al final es una guía, pero luego podéis modificar todo lo que queráis. La idea se puede cambiar mientras estéis modelando. Vale, la cabeza más o menos vamos a dejarlo así. Vamos a ir conectando un poco piezas. Si tenéis alguna duda, me decís, vuelvo a repetir. A ver ahorita. Vale.
Y bueno, ahora mismo hay que confiar en el proceso. Esto es la peor parte, confiar en el proceso, pero poco a poco vais. Creo que esta parte os va a gustar mucho porque ya nos hemos quitado de colocar el programa, de mover coordenadas y demás, y ya estamos empezando a darle forma. Entonces, si lo hacéis poco a poco y lo hacéis bien y disfrutéis del proceso, va a ser bastante agradable y va a salir resultados muy buenos. Y eso sí, no hace falta que os molestéis mucho en generar mucho detalle porque no estamos en la parte del detalle. Pero en cuanto mejor hagáis el bloqueo al principio, en cuanto mejor sea la parte esta de crear una forma básica en el momento inicial, muchísimo mejor, muchísimo más fácil y muchísimo más detalle para el personaje final. Bueno, a ver, esto por ejemplo, el cuello, no nos tiene que importar hacerlo más ancho porque es que literalmente es un pedazo de cuello así. Y esto no nos importa tampoco que se meta un poco por aquí. A esto me refiero. Que no os importe estar aquí 4 horas, o incluso el tiempo que os haga falta, porque hay gente que esto lo hace en 5 minutos, hay gente que lo hace en 5 días. Depende ya de la práctica y de cuánto tiempo llevéis. Pero es muy importante. Esto no podéis saltarlo ni podéis ignorarlo. Vale. Mira, veis, otro fallo. Y esto me viene muy bien para enseñaros otro modificador y cómo funciona. Y mucha gente trabaja así, que es con el mirror. Vamos a ocultar esto. Vamos a ocultar esto y vamos a ocultar esto. No he activado en modo esculpido. No he activado el mirror. Esto me viene muy bien. Suele pasar mucho y eso va a pasar mucho seguramente. Eso es lo ideal. Por eso es muy importante, por cierto, la de darle a salvar, a guardar el proyecto. Cuando veis que está siguiendo avances bastante grandes, le deis a guardar. Por Dios. Aunque en este programa tiene copia de seguridad. Entonces, si se os crashea o si pasa algo, podéis abrir la última sesión. Por ejemplo, ahora si se me cierra, abro el programa y pongo cargar última sesión y se carga desde donde lo tenía. Pero salvad, salvad la partida. Vale, vamos a ver. Esto lo quito también. Y bueno, voy a hacer uso de esto, como os he dicho antes, y voy a quitar la interfaz, perdón, la referencia, que no me hace. Vamos a ir a editar. Y como veis, vaya, voy a quitar esto de aquí. Ah, estoy trabajando, si veis que, bueno, incluso no hace falta que os equivoquéis. A veces estáis trabajando en una figura que tiene una forma que no es simétrica y queréis hacerlo simétrico, entonces también sirve. O a veces estáis trabajando en una forma que es simétrica y vais a volver a editar y quitéis la simetría por error y hay alguna zona que os gusta más que otra. No pasa nada, todo se resuelve de la misma manera. Esta es la parte que nos interesa. Bueno, ahora puedo borrarlo perfectamente y volver a empezar desde el cero. Ahora mismo no haría falta, pero es un ejemplo para que veáis. Yo ahora mismo borro esta parte de aquí, esta mitad, voy a aquí y veis esta información. Esta información es la que necesito. Todas las aristas tienen que ir a cero, más o menos. Ahora mismo veo que está todo a cero, así que perfecto. Ahora, ¿qué puedo hacer? Voy a añadir un modificador, que es el de mirror, el de antes. Y no solamente está para lo que os enseñaba antes, también puede crear las mitades. Vale. Ahora mismo, como os he dicho antes, esto no es el objeto real es esta mitad. Esto es la simulación. Vale. Para ahora mismo, puedo hacer que cuando lo aplico, esta modificación se junte. Vamos a quitar cero en fundir. Vaya. Ahora mismo, si le doy a aplicar, se va.
crear un objeto con dos mitades. Por eso, por ejemplo, si a veces yo tengo una forma que no tiene, por eso he dicho que no me falta que esté a cero completamente, aquí, yo puedo ir aquí y hacer que se fusionen. Lo que pasa que, mira, no queda bien. Entonces, vamos a ponerle aquí un 0,0. Y ahora, en teoría, pues, bueno, un poquito más. Le damos a aplicar y ya tendría todo el objeto bien. Esto no hace falta, como os he dicho, en este proceso, en este momento del... Pero bueno, para que veáis que se puede arreglar bastante bien. Ese tipo de errores se puede arreglar perfectamente. Y así os enseño bueno, ya que estoy, pues os enseño un modificador, cómo van funcionando. Aunque eso vais a coger soltura cuando vayáis usándolo. Vale, ahora vamos a ir poco a poco. Vamos a ir primero con la espalda, vamos a ir con los conectores, que sería el A. ¿Veis? Ahora mismo tengo pocos, pero si tuviera aquí 20 objetos o 30, 40 objetos que se pueden llegar a tener, dependiendo de los detalles que queráis, pues sería bastante difícil encontrarlo. Vale. Podemos rotar si queréis. Si veis que la geometría, por ejemplo, os va a venir bien en vez de un perro así de pie, pues queréis un poquito torcido, pues bien. Ahora vamos otra vez a Sculpt. Y lo mismo de antes. Vamos con este eje. Vamos a quitar esto un momentito. Y Y bueno, al final es lo que os he dicho antes, es un poco a ojo también porque hay veces que la referencia, pues mira, podemos usar la referencia para ver un poquito dónde vamos a hacerlo. Podéis fijaros al milímetro de la referencia si queréis, porque hay veces que os van a pedir que por ejemplo, en una empresa de videojuegos hay un concept artist, un ilustrador, y van a crear el concepto del personaje. En vez de usarlo con IA, va a haber una persona encargada que se dedique precisamente a eso. En una empresa seria normalmente se suele hacer así. Incluso tú mismo puedes ser el concept artist. Si tú quieres hacer un personaje muy concreto, te piden que sea de X manera, viene muy bien practicar y saber. Y bueno, practicar simplemente el hecho de intentar hacer que sea milimétrico. Hay veces que, por ejemplo, esto es un monstruo. Por eso es fácil, es más sencillo. Pero si queréis, por ejemplo, modelar un Porsche, un Ferrari, pues vais a tener que hacerlo al milímetro. Vale, vamos a ponerlo así por ahora, de este eje. Otra vez, se me ha olvidado. No puedo hacer dos cosas a la vez, parece. Venga, vamos a hacer ahora la solución práctica. Ahora sí que vamos a hacer la solución práctica. Vamos a objeto, a borrarlo y vamos a, bueno, podemos copiar este, por ejemplo. Copiarlo, vamos a rotarlo por aquí. Y como estamos en la forma básica, pues me sirve perfectamente esto para otra vez por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Le pongo cadera, o que es un objeto nuevo. Perdón, este no era cadera, era abdominal. Vale, aquí. Y esto lo vamos a poner un poco, bueno, de hecho vamos a ir dándole forma al torso también, en la parte frontal. Que como veis es un poco ir dándole forma por los dos lados, poco a poco. Y ya os digo, no tengáis prisa. Es un trabajo bastante bueno, hay que tener mucha paciencia, pero yo creo que es bastante relajante. Os podéis poner vuestra musiquilla, vuestro café, porque esta es la parte en la que no hay que pensar mucho. Esta parte es la que hay que usar las manos. Así que, vale, vamos a ver. Ti, ti, ti. Vale, yo creo que esta parte para ahora va bien así.
Esto sería ir poco a poco así, no lo voy a terminar hoy porque requiere más tiempo y me he enrollado mucho, pero tengo una versión ya hecha que hice con tiempo. Vale, vamos a ver. Esto, la cadera es un poquito más complicado. La cadera, tienes que daros cuenta de que no estéis otra vez. El mirror. El mirror, por favor. Daos cuenta del mirror. Activado. Vale. Tenéis que ver que es así. Entonces, las piernas va a ser otro objeto separado, así que la cadera tiene que tener la forma de la pelvis. Más o menos así sería bien. Y esto tampoco no os dé miedo modificarlo de esta manera. La pelvis, por ejemplo, podría ser así. Aparte de los glúteos también puede ser la cadera, parte de la cadera. Los glúteos son un músculo que está en la pierna, así que vamos a sacarlo de la pierna. Luego, como podéis ver, la perspectiva, este plano, viene muy bien para crear los detalles y para darle una forma que sea más realista. Por ejemplo, vamos a dar Alt Z para quitar la transparencia y vamos a ir un poco ya creando la forma que a nosotros sí que nos interesa, que se puede ver aquí. Vale. Luego, por ejemplo, el hombro es muy importante. El hombro es un músculo que, bueno, no es un músculo. El hombro es una articulación. No sé si se me ve, pero tiene varias cabezas. Son los deltoides. Esto, os voy a dar un documento que vais a poder mirar lo que queráis, pues si queréis tener referencias a anatomía, pero para que os deis cuenta de que es muy importante, el hombro es un grupo muscular más que un músculo. Y lo que nos interesa es saber cómo, dónde empieza, dónde acaba, qué forma tiene. Vale, bueno, más o menos vamos a dejarlo así, para que nos dé tiempo. Luego vamos a usar el brazo. El brazo, en este blocking que vamos a hacer, mira, de hecho, nos viene muy bien que se vea el brazo para poder colocarlo bien. Vamos a ponerlo así. El brazo sería el bíceps. Ahora mismo vamos a intentar crearle un poco la forma al bíceps. Mira, por ejemplo, yo he ido un poquito rápido, pero sí que es verdad que tenéis que tener pensado desde ya la forma que hemos creado al principio. Si veis que esta parte puede ser el bíceps, pues que lo vayáis rotando para que se vea, para que luego modeléis el bíceps desde ahí. Vale. Esta parte la vamos a poner un poquito más para arriba, que sería el tríceps, que es la parte de atrás. Y bueno, esto podría ser aquí. Luego el codo, pues sería, ¿veis? Por ejemplo, y le podéis poner mucho empeño. Otra vez aquí. Vamos a ocultarlo todo. El torso voy a dejar el hombro. A ver, aquí empieza el bíceps, pues ahí está bien. Ah, y otra cosa que se me olvidó antes con el cuello. No os importe que los objetos traspasen otros, porque luego lo vamos a ver en la siguiente clase para modelado más avanzado, pero os voy a hacer el ejemplo. Se pueden juntar y en modo de esculpido se pueden hacer que sea una pieza. Así que no os preocupéis, porque lo que hay dentro va a desaparecer. Vale. Pues esto básicamente sería blocking. No hace falta que os quede de manera magistral, ni siquiera hace falta que modeléis este personaje. Pero cuando tengáis todas las piezas que básicamente se modifican así, o se crean así,
tenéis que tener esta guía que habéis hecho al principio con la imagen. Vais a tener un modelo bastante cercano a lo que queréis hacer. Cuando tengáis esta pieza, por ejemplo, sí, se puede juntar. Si queréis hacerlo de control J, luego se puede dividir aquí, seleccionando de la L de Londres a la P, separáis y ya se ve otra. Para juntarlo, porque queréis, por ejemplo, clonar este brazo, control J. Y bueno, tenéis aquí el brazo, ahora vamos a llamarlo brazo ya. Y vamos a hacer el modificador importante que hemos visto antes. Mirror. Vale. Ahora mismo el mirror, como lo hemos hecho antes en el eje del mundo, se ha generado pues en simetría. Ahora mismo se ha generado en simetría de su propio objeto. Es decir, el objeto tiene un eje central, pues ha creado a partir de ahí. ¿Qué hacemos? Para generarlo con el mundo hay muchas opciones, pero lo que nos interesa es coger bueno, no sé cómo se llama eso, vamos a llamarlo pincel, y seleccionar un objeto que esté en el centro. En este caso vamos a poner, por ejemplo, el torso. Entonces, a partir de ese momento se genera el espejo respecto al centro. Es decir, en este caso, el torso. Si movemos el torso por algo casual, los dos brazos van a quedar en simetría respecto al torso. Vale. Luego ya cuando esté separado podéis darle a aplicar. Ahora mismo son los dos, son el mismo objeto. Pues vamos a editar. Seleccionamos todo de esta manera o por piezas de la L. La damos a la P. Esto lo vais a ver con calma en el vídeo, así que no pasa nada. A la P. Y ya está separado. Ahora son dos objetos diferentes y les nombramos otra vez. Brazo derecho, o brazo izquierdo, en este caso, perdón, y brazo derecho. Vale, pues luego más cositas. Por ejemplo, de esta pestañita hay un montón de opciones para visualizar el objeto. Por ejemplo, vamos a quitar lo que habíamos activado antes, que es la malla poligonal. Normalmente se modela así y cuando se entra en editar se ve la malla poligonal. Así que se puede activar cuando queráis. Y podéis investigar lo que queráis también, por ejemplo, estadísticas para saber cuántos polígonos tiene, cosas de esas. Luego, perdón. Vamos terminando, pero para que sepáis un poquito esto, podéis ver aquí el color. Se puede poner, bueno, no sé si era así. Aquí, el object color. Se puede poner random para que así veáis las partes separadas por color y que os sea más cómodo a la vista. Bueno, esto ya es preferencia. Y para que veáis un poquito, que tampoco quiero que os asustéis, pero para que veáis un poquito cómo puede quedar, yo ya había avanzado previamente con este proyecto. Os voy a ir acompañando para que veáis cómo va quedando, ¿vale? Bueno, estos objetos los he puesto además en modo clic derecho, se puede suavizar. Ahora, vosotros lo habéis visto en plano, en flat, pero si queréis que se vea más suavizado, vais a clic derecho y ponéis en Smooth o Auto Smooth, da igual. Vale. Pues yo he ido lo mismo, he ido añadiendo partes, ¿vale? Y según las necesidades que he tenido, pues he creado un objeto, por ejemplo, aquí no coincide. Yo he considerado que esta forma estaba mejor, que no quería llegar tanto para aquí, con la tripa, por ejemplo. Las piernas. Ahora aprovecho para deciros que es mejor que estén un poquito más separadas, que no estén, vamos a ver, por ejemplo, vamos a ver, que no estén perdón, que no estén muy pegadas así, de esta manera, porque luego nos puede dar problemas a la hora de moverlo o de cualquier cosa. Así que es mejor que quede muy separadito del cuerpo. Pero bueno, esto va a ser de prueba, así que no nos hace falta que nos compliquemos mucho. La posete, la típica posete, para que luego podamos trabajar con él de manera orgánica.
La, la ropa también la he añadido, que va a ser igual, como os he explicado. Estos objetos también. No he ordenado aquí nada, eso sí que lo he hecho mal, muy mal, no hay que hacerlo nunca. Ordenadlo todo, por ejemplo, aquí, pues púas, ir haciendo así, ¿vale? Sácame de color y todo, mira. Las púas, garras, cuernos, por ejemplo, lo he ordenado así. Pues ya estaría, yo creo que vamos con las dudas y podemos terminar. Si tienes alguna duda, eso es un no, imagino, no sé. Bueno, lo dicho, esto es tomárselo con calma, verlo, repasarlo bien, pero básicamente es la metodología que os va a ayudar a hacerlo bien desde el principio. Hay formas muy rápidas de hacer algo. Podéis modelar directamente el personaje desde una pieza, pero no es muy rentable a largo plazo. Ahora mismo se ve que la anatomía de este personaje pues, está bastante bien diseñada precisamente porque he tenido la paciencia de hacerlo así. Y bueno, vale, vamos a guardar, lo importante, darle a guardar y ahora, nos vemos en la segunda clase. Un placer.